En este video verás cómo realizar sombras o drop shadows a textos, imágenes y objetos. Inkscape es una herramienta con la cual puedes crear vectores de calidad profesional, libre al alcance de todos y no tendrás que invertir dinero para utilizarla. La pregunta es, ¿para qué queremos utilizar este efecto en nuestras piezas? Pues bien, este efecto aplicado a un texto, a una imagen o a un objeto genera la sensación de dimensionalidad, le da más separación al objetivo con relación al fondo en una pieza gráfica. Cabe resaltar que para lograr este efecto existen dos maneras de realizarlo, una manera automática y una manera manual. Vamos a empezar por la manera manual. Nos encontramos ya en Inkscape. Vamos a empezar con textos. Vamos a generar un texto, lo puedes hacer pulsando la tecla T o simplemente con el mouse tocando el icono de textos. Hemos creado nuestro texto, vamos a moverlo al centro utilizando nuestra herramienta de selección. La herramienta de selección se puede lograr de dos maneras desde este punto. Estando en la herramienta de texto, sencillamente puedes tocar la tecla F1 o hacer clic en el icono de la herramienta de selección. Teniendo nuestro texto seleccionado, vamos a pulsar las teclas Command D en Mac o Control D en Windows. De esta manera hemos duplicado nuestro texto. Vamos a llevarlo a otra parte. Y generalmente, como todos los programas vectoriales, aquí estamos trabajando con capas. En este momento estamos en una sola capa, pero cada objeto tiene un orden. A medida que vamos generando, pues van a ir más adelante. Vamos a seleccionar el primer texto, que fue el que creamos, nuestro original, no el duplicado. Vamos a pulsar las teclas Command Shift F o Control Shift F si estás en Windows. A tu lado derecho verás el menú de Fill and Stroke. Tenemos dos valores en dos sliders. Un valor de blur, que es desenfoque, y un valor de opacidad. Lo que vamos a hacer primero es jugar con este valor de blur o desenfoque, subiéndolo un poco, tal vez podremos llegar hasta un 14%. Y puedes ver cómo nuestro texto original ha cambiado. Y generalmente por estética lo voy a bajar hasta un 60%. Volvemos a nuestra herramienta de selección y lo ponemos en el orden como habíamos dicho en las capas. Como puedes ver, vamos a acercarnos, y un atajo para poder llegar aquí a la selección muy sencillo es pulsar la tecla 3. Al pulsar la tecla 3 podemos ver en pantalla completa la selección. ¿Cuál es la ventaja de este método? Es que podemos mover la sombra y generar esa distancia que tanto la queremos. Si de pronto ves que la sombra es un poco oscura o genera demasiado peso sobre el objetivo, vamos a bajar un poco la opacidad o podemos también subir un poco el blur. De esta misma forma podemos lograr el mismo efecto con un objeto. En este caso, a crear un rectángulo. Vamos a darle un valor de color, digamos que tal vez este azul verdoso. En este momento la opacidad está baja porque el menú de Fill and Stroke pues ha recibido ya una configuración previa. Entonces trata de mantener la misma opacidad, pues como para que se acuerde de qué está haciendo. Y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a duplicar el objeto con las teclas Command D o Control D. Vamos a utilizar nuestra herramienta de selección y vamos a separar el elemento que está más adelante. Luego volvemos a seleccionar nuestro primer objeto. En este caso, como vamos a generar una sombra, digamos que vamos a generar una sombra negra. Volvemos a bajar la opacidad y volvemos a subir en el slider el valor de blur. Subámoslo nuevamente tal vez a un 14%, un 15%. Y manejemos la distancia del objeto hasta este punto. Seleccionemos los dos objetos y pulsamos la tecla 3 para verlo en pantalla completa. Listo. Acá puedes ver que hemos generado un efecto de drop shadow. Igualmente, si queremos modificar el efecto, tenemos varias opciones, como subir un poquito más el blur, subir la opacidad o bajar la opacidad y que tenga una sombra muy tenue. Vamos a alejarnos un poco y vamos a mirar cómo se vería
el texto con sombra o drop shadow sobre el objeto con sombra o drop shadow. En este caso, como hablamos, estamos en capas, está en unas capas más abajo. Entonces, sencillamente, con la tecla Function y flechas arriba, o con este menú que puedes ver arriba, en la parte superior izquierda, podemos llevarlo hasta arriba. Vamos a cambiarle el valor de color al texto original para que se vea blanco y veamos cómo se ve. En este momento podemos también generar este efecto de drop shadow o de sombra con una imagen. Vamos a soltar una imagen directamente sobre el Inkscape, arrastrándola. La vamos a seleccionar y pulsamos la tecla 3 para que ocupe toda la pantalla. Sobre una imagen, ¿cómo podemos generar el drop shadow? Pues el drop shadow en realidad es un objeto, es el duplicado de un objeto. Entonces, en este caso, creemos un objeto que tenga las mismas dimensiones que tiene nuestra imagen. Lo vamos a hacer con la herramienta de rectángulo, que es la tecla R, o seleccionando o pinchando. Y como puedes ver acá, tenemos un pequeño pop-up que nos aparece en la esquina que dice Handle to Corner. El Handle to Corner quiere decir que nuestro rectángulo va a iniciar en ese punto, en toda la esquina de la imagen, y puede terminar en otro Handle to Corner. ¿Cómo logramos que tenga esta funcionalidad? Y esto se llama snapping para los objetos, para tener en cuenta los bases y las esquinas. Lo logramos pulsando las teclas Shift y 5. Como pueden ver ahí en el lado derecho tenemos nuestro menú del snapping. Pues si está apagado será libre el dibujo del rectángulo. En este caso lo vamos a activar, nos dice con el símbolo de %, pues en este caso es la tecla Shift y 5 y está activado nuevamente. Creamos nuestro rectángulo y el rectángulo tiene las dimensiones exactas a las que tiene la imagen. Estando en la herramienta de rectángulo habíamos dicho que tenemos dos caminos para llegar a la herramienta de selección. Una es pulsando la herramienta de selección y la otra es la tecla F1. En este caso podemos llegar a la herramienta de selección con un tercer atajo y el tercer atajo es la tecla S. Como pueden ver, ahí ya tenemos la herramienta de selección sobre nuestro objeto y el objeto en este caso está por delante de la imagen. Vamos a convertirlo en negro, vamos a darle una opacidad un poco alta y lo vamos a llevar abajo. ¿Cómo lo vamos a llevar abajo? Pues con este botón de Lower Selection. Lo vamos a desplazar un poco para generar la distancia. Vamos a subir un poco de blur para generar el efecto de sombra. Vamos a seleccionar los dos objetos, la imagen y el objeto. Vamos a pulsar la tecla 3 para llegar a la selección de pantalla completa. Ahí estamos viendo nuestro drop shadow. Existe una segunda manera de realizar este efecto y es una manera automática, por decirlo así. Está inmersa dentro de los filtros de Inkscape. La puedes lograr buscándolo en filtros, Shadows and Glows y Drop Shadow. Encontrarás un menú emergente con un Live Preview con el cual tú puedes alterar ciertas configuraciones. La única limitación de este efecto es que tiene límites, o sea, tiene un límite alrededor del texto o del objeto, el cual no nos da la libertad que podemos tener normalmente para poder separar el drop shadow, todo lo que queramos de nuestro objeto principal. Espero que te haya gustado este contenido. Puedes aplicar inmediatamente lo aprendido acá y te espero en un próximo video.